Análisis e interpretación de la ley de Okun en Rusia. Para realizar el siguiente modelo económico sobre la ley de Okun en Rusia, tenemos dos variables, las cuales son la variación del PIB y la tasa de desempleo, siendo la variación del PIB la variable exógena y la tasa de desempleo la variable endógena. En la gráfica podemos observar que ambas variables tienen una correlación negativa. Esto quiere decir que mientras más alto es el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo tiende a disminuir. Obtuvimos a raíz de esto la siguiente ecuación, que es UT es igual a 0.1211 menos 0.1170 con una variación en el PIB. También vamos a tener una disminución de 0.1170 de desempleo. Esto nos quiere decir que demostramos la relación inversa existente entre el PIB y el desempleo. La robustez del modelo se evalúa con los datos obtenidos de T y F, lo cual nos indica que el modelo es sólido. El coeficiente de determinación R2 nos indica que la relación de las variables es intermedia. La política que se utilizó como estrategia es la política monetaria expansiva, ya que con el crecimiento del PIB y la reducción de desempleo, el Banco Mundial ha establecido medidas con el aumento de la tasa de interés, en respuesta a las condiciones específicas del mercado. En este modelo se relaciona la tasa activa y la formación bruta de capital fijo. La variable dependiente corresponde a la tasa activa, mientras que la variable dependiente será la formación bruta de capital fijo. Se obtuvo la siguiente ecuación, tomando en cuenta los valores obtenidos de la formación bruta de capital fijo, que es igual a 20,67 más 0,7327 en tasa de interés activa, que vamos a ver a continuación en el gráfico de regresión. En nuestra gráfica de la curva de regresión ajustada en Rusia, se puede observar que la tasa activa y la formación bruta de capital fijo tienen una correlación negativa, lo cual determina que cuando hay un alto índice en las tasas de interés activa, la formación bruta de capital fijo será menor, lo cual cumple la teoría del modelo. En base a la ecuación, se dice que existe un cambio en la tasa de interés activa y por lo tanto se tendrá un aumento del 0,7327 en la formación bruta de capital fijo. En base a los años estudiados, se puede observar que la aplicación de una política monetaria expansiva por parte del Banco Central de Rusia influye en las tasas de interés. Se observa que la política aplicada sí ha funcionado debido a que las tasas de interés en los últimos años han disminuido significativamente respecto a los primeros años analizados. Curva de Phillips. Analizamos la curva de Phillips en Rusia utilizando la inflación como variable endógena y la variación de la tasa de desempleo como variable exógena. En los 90, Rusia adoptó políticas monetarias y fiscales expansivas que buscaban estimular la economía, pero desencadenaron hiperinflación y alteraron el empleo, desafiando así la curva de Phillips con una relación positiva entre inflación y desempleo, como muestra nuestro primer gráfico. Luego de 1998, Rusia se enfocó en políticas monetarias restrictivas y reformas fiscales, impulsando el crecimiento y realineando la inflación y desempleo a una correlación negativa de la curva de Phillips tradicional, evidenciando en nuestro segundo gráfico. Posteriormente, eventos como la crisis del 2018 y el COVID-19 impactaron negativamente, pero Rusia mitigó efectos sobre el empleo e inflación con políticas adaptativas. Como conclusión del modelo, podemos decir que los valores bajos de los coeficientes de R cuadrado y las probabilidades en los estadísticos T y F que podemos apreciar en la diapositiva muestran una débil correlación entre inflación y la variación del desempleo y falta de robustez del modelo, subrayando así la importancia de integrar variables adicionales para analizar adecuadamente la economía rusa. El modelo ISLM se compone de dos modelos. El primero será el modelo IS, en donde el PIB real corresponde a la variable endógena y la tasa de interés activa corresponde a la variable exógena. Se han tomado datos desde el año de 1997 hasta el 2022. Mediante el análisis de regresión realizado a estos datos se obtuvo la siguiente estimación, en donde el PIB real es igual a 1.5194 menos 2.3461 por la tasa de interés activa.
Esto quiere decir que al tener un aumento en la tasa de interés activa, el PIB real tendrá una disminución del 2.3461, hablando en miles de millones de dólares. A continuación se presenta la curva de regresión ajustada, en donde observamos una correlación negativa. Esto quiere decir que al tener un aumento en la tasa de interés activa, nuestro PIB real va a disminuir. Esto cumple con la teoría de la curva IS y también cumple con la estimación mencionada anteriormente. De manera general, la política fiscal se va a relacionar de manera más directa con la curva IS. Esto es debido a que la política fiscal influye en los gastos públicos e impuestos, lo cual también va a realizar cambios en la demanda agregada. En el contexto histórico de Rusia, hemos visto que las políticas fiscales expansivas las han aplicado en épocas de crisis, tal como la recesión del año 2008, en donde buscaron aumentar el gasto público con el fin de obtener mayor producción, mayor demanda agregada, y también en la pandemia del año 2020, en donde aumentaron el gasto público en salud con el fin de obtener una estabilidad económica. En ambos casos, la curva IS se desplazará hacia la derecha debido a la política fiscal expansiva que se está aplicando. Es importante mencionar que una política monetaria también influye dentro de la curva IS, sin embargo no ocasiona desplazamientos, sino que ocasionará movimientos a lo largo de la curva. A continuación se explicará el modelo LM. Continuando con el modelo, en la curva LM se establece que la variable dependiente será la tasa de interés activa y la independiente el PIB real y la oferta monetaria. Basándonos en estas variables, se analiza la siguiente información estadística que data desde el año 2001 hasta el año 2020. Es así que se hace una estimación y la ecuación queda de la siguiente manera. A esta se le interpreta como, ante el cambio de un punto en el PIB, la tasa de interés va a disminuir en una cantidad muy pequeña, del 1.09 por 10 a la menos 11, manteniendo las demás variables constantes. Por otro lado, ante un incremento de $1 en la masa monetaria, la tasa de interés aumentará en una mínima cantidad de 1,93 por 10 a la menos 14. En cuanto a la regresión ajustada, nosotros observamos tres gráficas. La primera muestra una relación negativa entre la tasa de interés y el PIB real, es decir, que a medida que aumentan las tasas, el PIB tiende a disminuir. En la segunda gráfica hay una relación entre la tasa de interés activa y la oferta monetaria, lo que sugiere que el aumento en la oferta monetaria se tiende a reducir las tasas de interés. Esto concuerda con la teoría de la liquidez del modelo ISLM, en donde una mayor oferta monetaria se reduce las tasas de interés y estimula la inversión y el gasto. En tercer lugar, tenemos a la gráfica de probabilidad normal, la cual valida nuestra regresión al distribuir los residuos alrededor de la curva de regresión. Nos da prácticamente la confianza en nuestras estimaciones y clarifica la relación entre las variables independientes y la curva en el modelo ISLM. También es importante recalcar que el Banco Central ruso flexibilizó su política monetaria en 2015, permitiendo la libre circulación del rublo, lo que promovió una flexibilidad cambiaria y apertura financiera. Pero en 2022 las sanciones internacionales y la crisis geopolítica obligaron a tomar medidas monetarias más restrictivas para estabilizar la economía y proteger la moneda nacional. En base a lo visto dentro del modelo IS y LM, prácticamente se obtuvo que sí hubo un equilibrio macroeconómico para la estabilidad económica en Rusia.